Se reanuda la audiencia, tal como está anunciado en las dos causas anteriores por el Servicio de Impuestos Internos, alega doña María Marcela Muñoz Foglia hasta por 40 minutos. Si necesita un tiempo extra, me lo solicita, por favor. Adelante. Perfecto. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en estos autos en representación del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo íntegro de los requerimientos de inaplicabilidad deducidos en esta oportunidad por las ISAPRES Vida 3 y Cruz Blanca. Para fundamentar la solicitud de rechazo, me circunscribiré a indicar que en la especie no existe una debida fundamentación de los recursos y asimismo no se violan las garantías constitucionales que han invocado cada uno de los requirentes. Pero en forma previa a ello, me encuentro en la necesidad de tener que aclarar algunas situaciones que se han vertido tanto en los escritos a través de los cuales han ejercido esta acción de inaplicabilidad, como en los alegatos que hemos oído en estrado. En primer lugar, aclarar que no es efectivo que las ISAPRES deban alzar las planes. Si nosotros revisamos la ley de ISAPRES, se refieren a esta materia los artículos 38 y 38 bis. Dicha ley indica que las ISAPRES podrán revisar los planes de salud. No sé en qué momento la expresión revisar se ha hecho sinónimo de alzar los planes de salud. No son expresiones sinónimas en el idioma español. De manera que el revisar un plan de salud no implica alzarlo. En caso de que el plan se alce, vienen las limitaciones posteriores que establece el artículo 38 y a las que han aludido. Pero la primera premisa que debe quedar clara es que las ISAPRES no están obligadas. Prueba de ello la tenemos por conocidos hechos públicos y notorios. La ISAPRE Más Vida publicitó durante muchos años que no alzaba los planes. Los problemas económicos de la ISAPRE Más Vida están originados por otras circunstancias, pero no alzaba los planes. ¿Por qué? Porque no existe obligación legal de alzar los planes. ¿Puede revisar? Sí, puede revisar. ¿Obligado a alzar? No. La expresión podrá tampoco es sinónimo de un deberá. De manera que la ley dice podrá revisar los planes, pero en caso alguno dice deberá alzar los planes. Cuestiones que pareciera que son fundamentales para los colegas aquí presentes en pos de los derechos de sus representadas. Sin perjuicio de ello, creo que esta no es la instancia ni corresponde entrar a evaluar si el alzamiento de los planes por parte de las ISAPRES es o no un acto arbitrario o ilegal. Esa circunstancia quedó entregada a las Cortes de Apelaciones a través de los recursos de protección. No corresponde que nosotros aquí determinamos. ¿Por qué se acogieron los recursos de protección? Justamente porque las Cortes entienden que las ISAPRES estaban actuando de manera ilegal, contraria a la norma, y ellos no han entendido que la norma indica podrán revisar y no deberán alzar. De manera entonces que los recursos de protección han prosperado en favor de los afiliados. Y es más, las Cortes han indicado que estas alzas son arbitrarias. No se ha podido dar razón ni fe de por qué se le alza. Discusión que reitero, considero que debe quedar al margen del planteamiento de esta causa. Que si las costas son o no una sanción a la falta de motivos plausibles para litigar o son una sanción por un actuar arbitrario, tampoco es cuestión que deba ser conocida en esta oportunidad. Se referirán a ello las Cortes respectivas. Y es más, y voy a dejar aquí disponible un fallo de la Corte Suprema, en virtud del cual una Corte de Apelaciones, rechazando un recurso de
protección en favor de una afiliada o una ISAPRE, no condenó en costa. La Corte confirmó el fallo, pero condenó en costa. Si me permite, señor presidente, leer. Considerando segundo, que la condena en costas en este procedimiento cautelar no queda determinada por circunstancias preestablecidas, como que prosperen o no las pretensiones intentadas, sino que se da a los magistrados que han de resolver la facultad de imponerlas conforme a las características del caso. Luego señala que, atendido el mérito de los antecedentes, de los que aparece que el recurso deducido en lo principal de la presentación de Fojas 10 fue acogido íntegramente y que la actuación arbitraria de la ISAPRE obligó a la parte interesada a accionar, se estima acertado condenar en costa. ¿Ya? Esa cuestión, ¿dónde debe quedar zanjada? No a este nivel. No es materia de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. No corresponde que entremos a determinar nosotros si están bien o mal condenados. Si es una cuestión de hecho, que corresponderá revisar al tribunal que está, a su vez, conociendo de las reclamaciones tributarias, para precisar si este era o no era un gasto necesario para producir la renta. Primera cuestión, entonces, a diferencia de lo que hemos oído reiteradamente, las ISAPRES no están obligados a alzar los planes de salud. ¿Ya? Segunda cuestión que corresponde aclarar, la planteada aquí por el colega de Cruz Blanca. En cuanto a que existió una discusión interna acerca de si se rechazaban o no se rechazaban las costas. Eso, a diferencia de que pudiese ser estimado como un antecedente para declarar inconstitucional, es una demostración de que estamos en presencia de un asunto que es discutible o debatible, pero que debe ser conocido ¿dónde? En el tribunal tributario, que está conociendo de las reclamaciones. Si bien todos sabemos que a partir de la modificación constitucional del año 2005, este tribunal tiene potestades para ver los casos concretos, resulta que en la especie no existen los antecedentes que le permitan resolver en el caso concreto. ¿Qué es lo que tenemos? La mera afirmación de que hay normas que serían inconstitucionales. ¿Es eso una mera enunciación? ¿Qué es lo que tenemos que entrar a analizar? Si en ese caso el gasto era o no era necesario para producir la renta. Hay una pretensión fiscal en cuanto a que el gasto no sería necesario para obtener la renta de las ISAPRES. Pero esa pretensión no está firme. Esa pretensión está siendo conocida por los tribunales de fondo, a quienes la ley le ha dado la potestad para revisar los conflictos o las controversias que se susciten entre la administración tributaria y los administrados o contribuyentes. De manera que es en esa instancia en donde va a poder darse aplicación al derecho que corresponda al caso concreto. No tenemos más antecedentes. Por ejemplo, aquí no hay antecedentes relativos a las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. ¿Cómo es posible que durante tantos años estas ISAPRES hayan declarado pérdidas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no corresponde que lo entremos a ver acá. No obstante, ¿qué dice la prensa? 40% de alza en las utilidades de las empresas, de las ISAPRES en particular. Ganancias de las ISAPRES suben en un 40,6% respecto del año 2017. Es un elemento que aquí no se puede entrar a analizar, que hay que entrar a debatir y ver. No obstante eso, ese elemento, hay ISAPRES que hoy están aquí recurriendo, que declararon pérdida por el año tributario anterior. De manera que quiero decir con esto que aquí no existe un motivo plausible para que este tribunal entre a conocer y a resolver en función del caso concreto planteado. Que esas son cuestiones de hecho que deberán ser objeto de prueba en un proceso de lato desarrollo que se refiere a la legalidad, al cobro, a la validación de si el gasto era o no era necesario para producir la renta. ¿Ya? Noticia de prensa del día de hoy. Los usuarios de ISAPRES tendrán un cálculo diferente de las tarifas de planes. ¿Por qué?
porque es un hecho público y notorio, que las ISAPRES arbitrariamente han estado en forma consistente y reiteradamente alzando los planes de salud, sin justificación alguna para ello. Es fácil decir, todos los años sube el día cama, todos los años lo sube, pero ¿corresponderá a ese plan? ¿Le afecta a ese plan en concreto? Es una cuestión que fue conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. De manera que no podríamos nosotros entrar en estos momentos a determinar si esa norma es inconstitucional o no. ¿Que hay una discusión interna al interior del servicio? Sí, la ha habido. ¿Que es posible que esa discusión se plantee a nivel de tribunal competente para conocerlo? También. Y es competente para ello el tribunal que va a hacer aplicación en definitiva de la norma. ¿Por qué? Porque aquí se carecen de los elementos necesarios para ello. Por otro lado, se ha cuestionado el que el Servicio de Impuestos Internos haya entrado a revisar estos 3 años tributarios y no haya revisado antes. Pero una de las características de este poder tributario es que es imprescriptible. De manera que por no haberse ejercido una acción durante cierto tiempo, no significa que no se pueda ejercer ni se puede revisar hacia futuro o de ahora en adelante. ¿Qué es lo que sí son prescriptibles? Los impuestos concretos respecto de cada año tributario. Y por ello es que al momento de la fiscalización se revisaron los 3 últimos años tributarios conforme con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario. ¿Ya? No implica una validación del comportamiento del contribuyente ni de la ISAPRE. Simplemente implica que el plan se realizó en el año 2016 por los años o por los periodos tributarios que todavía estaban vigentes. De manera que la discusión que pueda darse sobre esta materia es real, es posible y no va a ser objeto no va a poder sacarse a este nivel. También corresponde o me corresponde en forma previa a desvirtuar los argumentos, hacerme cargo de este llamado impuesto sanción del artículo 21, con o sin la salvedad de que corresponda a la modificación de la ley 20.630. Nosotros conocemos que el sistema tributario chileno contempla una dualidad de gravámenes. Por un lado están los llamados impuestos de categoría, impuesto de primera o de segundo, para luego existir un llamado impuesto de superposición, que es el impuesto global complementario. El impuesto de primera categoría, en términos muy simples, afecta a las empresas. El impuesto global complementario o adicional como impuesto de superposición afecta al dueño de la empresa. De manera que determinada la renta líquida por la empresa va a tributar con el impuesto de primera categoría. Esas mismas utilidades, cuando sean, y en el lenguaje de la ley de la época, retiradas por los dueños de la empresa, se van a ver afectadas con el impuesto global complementario. Sin embargo, el legislador reconoce 2 cuestiones. En primer lugar, que porque la empresa ha rebajado al momento de determinar su renta líquida imponible ciertos desembolsos que no eran procedentes que se rebajaran, que no están entonces figurando en la renta líquida imponible y que por tanto no están a disposición de los dueños para ser retirados de la empresa. ¿Cierto? Primera cuestión, se rebajaron los gastos necesarios, disminuyó la renta líquida imponible, no están reflejados en el FUT de la empresa. Luego, no va a haber una tributación por los dueños de la empresa, porque no pueden materialmente retirarla de la empresa. ¿Por qué? Porque esa renta no está en la empresa. Entonces, ¿qué mecanismo diseñó el legislador? Decirnos, van a haber retiros presuntos o en el caso de las sociedades anónimas, y segunda cuestión que tiene en consideración el legislador, que el dueño de una sociedad anónima es indeterminado.
el dueño de la sociedad anónima es un accionista, ¿cierto? El dueño de una sociedad anónima se diferencia del socio de una sociedad de personas en que nosotros no podemos identificarlo. De manera que ese impuesto de superposición que debiese ser pagado por el dueño de la empresa, en el caso de las sociedades anónimas, es pagado por la misma sociedad anónima. ¿Por qué? Porque existe un impedimento de andar persiguiendo al accionista. No sabemos quién va a ser el accionista. De manera que efectivamente existe aquí un impuesto especial en el artículo 21, un impuesto que opera en el carácter de impuesto único y que por tanto para efectos de gravarse con el impuesto único se desagregan en las mismas sumas de la renta líquida imponible para que se pague el impuesto único, y que este impuesto lo que pretende es llevar al máximo la expresión de igualdad ante la ley y de igualdad tributaria. ¿Por qué los accionistas de una sociedad anónima se van a ver favorecidos y van a dejar de tributar por las rentas que les correspondían en su sociedad, a diferencia de lo que ocurre respecto del socio de la sociedad de personas, a quien sí podemos identificar y que por tanto sí tenía que declarar en global esas mismas rentas como retiro presunto? Concretar el principio de igualdad. No hay un impuesto adicional para la sociedad anónima, distinto. Es adicional en el sentido de que la recaudación se hace por medio de la sociedad anónima, pero es una recaudación que se anticipa del impuesto que le corresponde a los dueños. De manera que de no mediar este impuesto, los accionistas de la sociedad anónima hubiesen quedado en una situación de privilegio frente a los socios de una sociedad de personas. De esta circunstancia también se hizo cargo la reforma de la ley 20.630, ¿ya?, del gobierno anterior del presidente Piñera, en que dijo: vamos a darles el mismo tratamiento a los socios de las sociedades de personas y a los accionistas de las sociedades anónimas. Y de esta forma, este impuesto que en principio se aplicaba solo a las sociedades anónimas, hoy también se recauda a nivel de sociedades de personas cuando se trata de estas sumas que no están en la empresa y que no pueden identificarse con un beneficio directo en función de alguno de los dueños de esa empresa. Si ese beneficio se identifica con el accionista y se identifica con el socio, hoy en día se grava en la base de su global complementario. Si no es posible identificar con ese beneficio o esa suma respecto de un accionista o de un socio de sociedades de personas, se grava con este impuesto único que permite desagregar de la renta líquida imponible, de manera que la sociedad anónima no paga impuesto de primera más impuesto único, sino que paga solo el impuesto único con el cual el legislador entiende cumplida la carga tributaria que afecta a esa renta. Todos nosotros, si tuviésemos una empresa, pagaríamos primera categoría más global complementario con el crédito por el impuesto de primera categoría pagado. ¿Qué pasa respecto de estas rebajas que se han hecho a la renta líquida por parte de las ISAPRES? No se han gravado ni en primera categoría, ni estaban cumpliendo tampoco con la tributación en el global complementario. Entonces, ¿qué es lo que concretamente se cobra a través de las liquidaciones que han sido objeto de la gestión del reclamo en la gestión pendiente que da lugar a estos requerimientos? El impuesto único, con lo que se salva la situación tributaria y se concreta al máximo el principio de igualdad. De manera que, de acogerse el requerimiento de inaplicabilidad deducido en auto, sería la sentencia de este tribunal la que afectaría o lesionaría el principio de igualdad, dejando en una situación más beneficiosa y más favorable a estos contribuyentes ISAPRES versus el resto de los contribuyentes o el resto de las sociedades anónimas del país. ¿Sí? Entonces, segunda cuestión, o sea, cuarto punto aclarado.
el impuesto denominado sanción es un impuesto que permite concretar al máximo el principio de la igualdad tributaria. Las sumas no están en la empresa. Vamos luego a decir que la rebaja de gastos como necesarios para producir la renta, como muy bien ha explicitado aquí el colega de Cruz Blanca, se produce en la medida en que se cumplan ciertos requisitos. Requisitos que él ha enumerado en 5, ¿cierto? Que digan relación con el giro, que sean necesarios para producir la renta. Y entonces llegamos aquí, voy a terminar de enunciarlo, necesarios para producir la renta, que no se hayan rebajado como costos, que se encuentren acreditados a juicio, acreditados fehacientemente, esto es, que cuenten con los respaldos contables necesarios y que se haya incurrido efectivamente en el gasto. ¿Cuál es el problema respecto del que se plantea en estos autos? De la necesidad del gasto. ¿Era necesario que las ISAPRES paguen costas para obtener la renta? Y esa es una cuestión que, insisto, debe ser conocida por el Tribunal de Fondo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? La ISAPRE alzó planes. El afiliado, perjudicado, se alzó a través de un recurso de protección. Ganó. De manera que el alza de plan quedó sin efecto. Por tanto, no es efectivo que se produzca un mayor ingreso para el ISAPRE, como aquí se planteaba. No hay una renta asociada a esas costas. ¿Por qué? Porque no se incrementó la renta del ISAPRE. Se rechazó, o sea, se acogió el recurso del afiliado. No se alzó el plan, no hay mayor ingreso para el ISAPRE, no hay renta para el ISAPRE, no hay gasto asociado a la obtención de esa renta. ¿Sí? De manera entonces que esas costas no son necesarias para producir la renta. Ya solamente de hacer ese ejercicio matemático o de ligación. Si yo necesito algo para producir la renta es porque voy a obtener una renta. Además está señalar que en muchos de estos periodos tributarios estas empresas ni siquiera declararon rentas, declararon pérdidas. Pero insisto, esa materia deberá ser conocida por el juez de fondo. Allá es donde se va a plantear a cuánto pudieron o no ascender estos mayores ingresos. En definitiva, insisto, estos recursos deben ser rechazados porque no se puede dar lugar a una conclusión real. Ustedes, señor, con todo el respeto que me merece, carecen de todos los elementos necesarios para resolver esta cuestión. Es una cuestión que incide en muchos hechos que tienen que ser objeto de prueba. Y esa prueba se va a aportar o se va a rendir en el proceso tributario de reclamación, ante el tribunal llamado a conocer, que es el Tribunal Tributario Aduanero, que justamente fue creado por la Ley 20.322 como un mecanismo para dar concreción a este principio de la tutela jurídica o la debida tutela jurídica en el ámbito tributario. Nosotros no estamos solicitando que se declare que los gastos no son necesarios en esta instancia. Simplemente le estamos solicitando al tribunal que se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad porque la necesidad se debe acreditar y probar en un juicio de lato desarrollo. Esa es la pretensión que el Servicio de Impuestos Internos viene a plantear en estos momentos. ¿Cuántos contribuyentes pueden ser objeto de una revisión y por qué se nos indica que se ha afectado el principio de igualdad ante la ley? La verdad, señorías excelentísima,
Producto de la operación renta de cada año, surgen múltiples programas de fiscalización de gastos de distinta especie. Todos los gastos que están en el artículo 31, ya sea enunciados en forma específica en la numeración que allí se contiene, o bien gastos que el servicio estima que no acreditan o que no se cumplen los requisitos y que en los procesos de fiscalización son llamados a acreditar. ¿Ya? ¿Se cumplieron o no se cumplieron los requisitos? ¿Por qué estimamos que aquí no se ha violado el principio de la igualdad? Porque se ha revisado a todos los contribuyentes que se encontraban en la misma situación. Si nosotros pudiéramos mentalmente recordar o buscar qué otro contribuyente tiene un mismo nivel y notorio nivel de condenas en costa, tal vez no lo vamos a encontrar. Pero sí son muchos los contribuyentes que son llamados a acreditar sus gastos. Y allí podrá acogerse o rechazarse conforme a las circunstancias particulares. De manera entonces que con esta actuación del servicio, porque eso es a la larga lo que se está cuestionando, una actuación del servicio bajo este disfraz de inconstitucionalidad de normas, lo que se pretende es que se les dé un trato privilegiado a ciertas instituciones. Un trato privilegiado, permitiéndole deducir gastos que no son necesarios, librándoles de la tributación que solamente se ha establecido por el legislador para concretar al máximo el principio de igualdad ante la ley. De manera entonces que al carecer de los elementos para dar o para ser aplicable al caso concreto las normas que se han invocado, consideramos que hay aquí cuestiones de mera legalidad que son propias de un procedimiento general de reclamación y que por tanto debiese ser conocido en ella. Este impuesto del artículo 21 no es una carga adicional, no es más gravoso. La tasa que se le aplicó a esta en virtud del artículo 31 del impuesto del artículo 21 es de un 35%, podrá ser una tasa alta, no tan alta, pero este mismo tribunal ha señalado que no es la cuantificación de la tasa lo que pugna contra el principio de la igualdad o de la repartición de las cargas de manera de no ser, no lesionar gravemente el patrimonio. Si nosotros pensamos que la máxima de la tasa del impuesto global complementario a la época de estos hechos era de un 45%, vamos a ver que existen personas naturales que se veían afectadas con una tasa de impuesto mayor, inclusive a este 35% que contemplaba el artículo 21. De manera que no resulta desproporcionada ni injusta. Recordando que además solo se les está aplicando este 35% y no el impuesto de primera categoría del 17%, porque por instrucciones del servicio previamente y luego porque la reforma nos obliga, se desagregan de la base imponible del impuesto de primera categoría. De manera que no existe allí un perjuicio para los contribuyentes. Están todas las ISAPRES en la misma situación. Producto de ello es que ya en el mes de diciembre conocimos de los requerimientos de 4 de las ISAPRES. Hoy en día concluimos con las otras 2 restantes, todas en la misma situación. Sin perjuicio de ello, reiterar, hacer presente que la que menor costos tenía en esta, menores gastos tenía en esta materia la ISAPRE Más Vida, que además cabe hacer presente que dicha ISAPRE no recurrió de inaplicabilidad, que fue el juez tributario y aduanero quien de oficio presentó la inaplicabilidad, de manera entonces que la ISAPRE reconoce abiertamente que no estaba obligada a alzar los planes, que no tenía
el deber de alzar los planes y que por tanto para ella, si se los rechazan, va a tramitar o va a conocer a través del procedimiento general de reclamación. Se ha discutido que las costas puedan afectar, o se ha planteado que afectarían el derecho a la tutela jurídica y el derecho a defenderse. Nuevamente, esa alegación debe ser planteada en otra instancia. No es a través de la norma tributaria que se les va a prohibir a las ISAPRES o se les va a permitir a las ISAPRES ejercer su derecho a defensa. Son ellas quienes ejercen la primera acción, alzando indebidamente los planes. Luego su derecho a defensa está intacto y no se ve afectado porque tributariamente se desprenda una consecuencia de su accionar indebido. Y es más, dicen, nos va a afectar al futuro. Señala los mismos requerimientos, los mismos escritos, asumiendo que en el futuro van a seguir alzando indebidamente los planes y van a seguir teniendo que litigar, obligando con ello a los particulares a incurrir en un costo adicional que se resarce a través de las costas, ¿sí? Y que esta llamada máquina de litigación y de abogados que estén no tiene ninguna vinculación con las materias tributarias. Es totalmente ajeno a la norma que se dé una realidad producto de una situación provocada por las mismas ISAPRES y que los colegas abogados busquen alternativas para desarrollar su derecho al trabajo, consagrado también por nuestra Constitución, no tiene por qué afectar la aplicación que de las normas tributarias se haga por parte de las autoridades llamadas a hacerlo, como son en este caso el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal Tributario, teniendo presente que además los fallos de los tribunales tributarios y aduaneros son revisados por las Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema para el caso en que se deduzcan los recursos de casación en la forma o en el fondo. ¿Qué se ha llamado a determinar? Que aquí existiría una norma en blanco, porque queda entregada a la discrecionalidad determinar si el gasto es o no es necesario. ¿Ya? Dicha circunstancia no es efectiva. Es el legislador el que con una técnica que tal vez podemos considerar deficiente ha hecho las remisiones adecuadas. Artículo 21. Forman parte de la base imponible todas aquellas partidas a las que se refiere el 33, número 1, letra G, que también ha relatado el colega que se encuentra a mi lado. Luego el 33, número 1 dice que se agregarán a la renta líquida los gastos que no sean necesarios para producir la renta. Vinculación de manera entonces del desembolso con la renta. Si se estima que pudiese darse un lugar a una discrecionalidad, ello no es tal. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema tiene de manera uniforme criterios que nos permiten calificar si el gasto es o no es necesario. Sus fallos son unánimes en reiterar las 5 exigencias que ha establecido el colega y en vincular la necesidad de una renta con el desembolso para que sea admitido como tal. En la especie ya hemos visto que no se da esa vinculación, que la costa que se paga, las costas que se pagan, no están asociados a un ingreso, por lo tanto no eran necesarias para producir la renta. Los demás elementos del impuesto están previamente y completamente determinados en la ley.
Insisto, puede existir a lo mejor una deficiencia de técnica legislativa, sin embargo, no existe una omisión del legislador en establecer los elementos del impuesto. La base imponible de todos los impuestos a la renta son precisamente la renta del contribuyente. ¿Cómo cuantificamos esa renta? Va a depender del sistema al que se encuentre acogido el contribuyente. Renta efectiva en este caso, que nos permite deducir de todos los ingresos percibidos los costos, los gastos. Y que el legislador en el artículo 33 nos dice, si por alguna circunstancia se rebajaron gastos que no debían, agréguemelos. Pero luego el 21 dice, esos gastos que yo le mandé a agregar en el 33 van a ser objeto de este impuesto. Y usted los desagrega nuevamente de la renta líquida. De manera entonces que no existe una norma en blanco, que no se dan las circunstancias necesarias para estimar que hay aquí un vacío legal. Por otro lado, también se ha hecho presente que este servicio ha efectuado una defensa en base a que si el contribuyente no pudiese deducir los gastos, o se eliminara el 31, no podría deducir gastos. Bueno, ello es en las causas en que pertinentemente lo hemos señalado, que no es el caso de estos estrados, pero sí en algunos requerimientos que se alegaron en el mes de diciembre, el contribuyente lo que planteaba o solicitaba era la inaplicabilidad del artículo 31, inciso primero. De manera que si se declara la inaplicabilidad del 31 respecto de ello, ellos se quedarían efectivamente sin la posibilidad de deducir gastos. Pero no es una alegación que surja de manera espontánea para todos los casos, sino que decía relación con el requerimiento respectivo. ¿Ya? Entonces ahí estábamos planteando la inconsistencia de la alegación y la imposibilidad del contribuyente de llegar a determinar la real afectación de sus derechos. De manera entonces que tratando de ceñirme en lo máximo al horario o el tiempo establecido, ya estoy poniendo fin a mi alegato y redondeando que no existen garantías constitucionales que sean o vayan en contradicción con las normas que se han planteado. Resumiendo, en primer lugar, se ha alegado que existiría violación al principio de la igualdad. No es efectivo, la igualdad no es matemática, la igualdad no es igualdad para los 16 millones, sino que para todos los que estén en la misma situación. Obviamente aquí se ha procedido de manera igualitaria respecto de todos los contribuyentes que son ISAPRES, y respecto de los demás contribuyentes están sujetos a los planes ordinarios de fiscalización y de revisión producto de las operaciones renta o de la fiscalización a posteriori que se realiza por el Servicio de Impuestos Internos en virtud de sus mandatos legales y de la carga que tiene el contribuyente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 y 35 del Código Tributario de acreditar fehacientemente que lo declarado se corresponda o no se corresponda a la realidad de sus operaciones económicas. De manera que si estamos en presencia de ISAPRES que aparecían declarando pérdidas tributarias, es necesario revisar, es necesario que el servicio determine, y no pueden ser objeto de un trato privilegiado. Tampoco es efectivo que se esté poniendo una carga excepcional como lo es el impuesto del artículo 21. Es para todos los contribuyentes, sociedades de personas y sociedades anónimas, que hayan rebajado desembolsos que la ley no admite. Y que luego el legislador nos dice, para no andar buscando al accionista, recaudemos a través de la sociedad respectiva. La tutela jurídica, otra garantía que se ha planteado aquí. La tutela jurídica está completamente a salvo, ya que cada vez
que el ISAPRE necesite defenderse o no, lo podrá hacer en la instancia que corresponda. Y no es posible señalar, es que en el futuro no voy a poder defenderme porque me van a aplicar un tributo. Si no, también podríamos llegar al absurdo de decir, no voy a trabajar porque si no voy a tener que pagar impuestos. ¿Sí? Todos sabemos cuáles son las consecuencias tributarias establecidas por la ley para nuestras obtenciones de renta. ¿Sí? No hay afectación al principio de legalidad. Las normas que determinan el tributo y la forma de cuantificar la base imponible están consagradas en la ley, de manera que es el legislador quien ha previsto cómo se determina la renta. No se afecta la actividad económica, también así nos han señalado. Prueba de ello es esta mera enunciación de prensa. Ganancias de las ISAPRES suben 40,6% y llegan a 70.577 millones en el año 2017. ¿Hay aquí o no desarrollo de una actividad económica? ¿Ha obstado la actuación del servicio al desarrollo de la actividad económica? No, por el contrario, es una actividad económica lucrativa. ¿Ya? No obsta estas pretensiones que se hacen en autos. ¿Qué empresa en nuestro país tiene una rentabilidad superior al 40,6% de un año a otro, con liquidaciones existentes de por medio? De manera que no hay afectación alguna a ese principio de derecho de vida que el Estado debe cautelar, ¿cierto? El libre ejercicio de la actividad económica, más aún cuando ellos de alguna forma tienen un mercado cautivo. ¿Sí? De manera entonces que ya estando en una situación prácticamente de privilegio, lo que pretenden es que este tribunal le reconozca más privilegios aún de los que se le reconocen al común de las empresas en nuestro país, liberándoles desde la necesidad de acreditar que los desembolsos que han descontado eran necesarios, liberándoles de un impuesto que sí correspondía. En consecuencia, con ello concluyo mi alegato. Insisto, no es posible que se dé una aplicación al caso concreto, porque aquí no existen todos los elementos para determinar o cuantificar, ¿cierto?, cómo corresponde los hechos gravados, y no hay violación a las garantías constitucionales. Tampoco resulta ser efectivas las afirmaciones de la obligatoriedad del alza de los planes. ¿Ya? La mera lectura que pueda realizar un estudiante con un mínimo lenguaje podrá entender que el podrá revisar no es sinónimo de deberá alzar. De manera que con ello concluyo mi alegato solicitando a este excelentísimo tribunal que rechace las inexplicabilidades deducidas en esta oportunidad por las ISAPRES Vida 3 y CRUFCA. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Ministro Gonzalo García. Una pregunta para los tres. Aquí tenemos como situación de hecho sentencias judiciales de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en algunos casos, que son un hecho ante este tribunal, digamos, ya vienen en esa categoría jurídica, y aquí se nos ha pedido que resguardemos la naturaleza de esos hechos, porque se pide que el artículo 76 de la Constitución no se modifiquen las reglas de esas sentencias judiciales. La pregunta es, esas sentencias vienen con la condición de que las ISAPRES han sido condenadas bajo las reglas de ser arbitrarias e ilegales en esas categorías, ¿no es cierto?, en el otorgamiento de esas discriminaciones. La pregunta es, ¿conocen algún otro gasto necesario para producir renta que haya sido un hecho arbitrario e ilegal? ¿Conocen en la realidad tributaria chilena otro tipo de gasto necesario que haya sido previamente jurídicamente calificado como un hecho arbitrario y ilegal para que se pueda estimar como un gasto necesario para producir renta? Y después tengo una segunda pregunta, que es, ¿por qué una norma
que se estima abierta, bajo la regla de vulneración de la interpretación legal, estimándola abierta, se le privaría del test de necesidad al eliminar la expresión necesario. O sea, se le priva de un elemento que estructuralmente es un requisito para calificar normativamente las reglas y es parte de un principio de proporcionalidad muy grande. Todos sabemos lo que es el test de necesidad. ¿Por qué se transforma en una norma cerrada, privándole del test de necesidad con el requisito de eliminación del gasto necesario? Si quieres, contesto yo en primer orden, o por el orden que alegamos. Van en el mismo orden que alegaron, por favor, los abogados se hacen cargo de las dos preguntas formuladas. A mi modo de ver, la conducta de la ISAPRE que se considera arbitraria por las Cortes podría ser eventualmente no haber informado apropiadamente a sus afiliados o justificado el alza del plan. Pero otra cosa es la costa. Yo disociaría en este sentido la conducta, porque no estamos pidiendo que se considere gasto rechazado la conducta propiamente tal de ajustar el plan. La costa viene como consecuencia posteriormente, pero la costa no está, ni siquiera las sentencias explicitan que la costa esté establecida en función de la arbitrariedad de la conducta de la ISAPRE. ¿Ah? Las costas no vienen justificadas en la sentencia, se condena en costa a la ISAPRE, pero no se dice que la condena en costa sea una sanción por haber revisado el plan. Mal podría serlo porque la condena en costa no es genuinamente una sanción por la revisión del plan tampoco, ¿me entiendes? Y eso es parte de la discrecionalidad con que cuentan las Cortes para establecer las costas en virtud del auto acordado por los motivos que juzguen pertinentes y no se explicita en ese sentido. ¿Ah? Lo segundo, el test de necesidad, yo creo que está desarrollado implícitamente en la línea argumental también. Fundamentalmente yo creo que me referí, por ejemplo, cuando dije que no iba a provocar un resultado positivo. El primer paso de que nos encontráramos frente a un test de idoneidad o de justificación, necesidad de intervención mínima o proporcionalidad en sentido estricto, están desarrollados cuando hablo también de los tributos manifiestamente injustos y desproporcionados, cuando abordé también la sentencia 2881 de este mismo tribunal referente al tema de las patentes, ¿no? Probablemente no me refería a cada uno de los pasos, pero están todos en el sentido incluso de que una vez que si se justificara el gasto rechazado, no va a terminar con la industria del litigio, no va a modificar la legislación. Al final, la única posibilidad de que esto se corrija es también a través de una iniciativa legal que corresponde únicamente al presidente de la República. Quisiera aprovechar de hacer una precisión, si me lo permite el señor presidente, también ya que estoy haciendo uso de la palabra. Se dijo una cuestión por parte de la recurrida, y aquí me aparto un poco de la pregunta, que estos gastos no estaban asociados a un ingreso. La verdad que quisiera, en breves palabras, decir que las ISAPRES son un seguro de salud, en definitiva. Cuando en la industria del seguro, cuando yo tengo un seguro de un auto, por ejemplo, si tengo siniestralidad más habitual, mi prima va a subir y no va a subir la de los otros que tengan una prima parecida a la mía. En cambio, en el sistema de ISAPRES, como es un sistema solidario, y considerando el valor o la entidad que subyace al sistema de ISAPRES, que es la salud de las personas, el legislador impone un sistema solidario y por lo tanto me obliga a tratar a todos por igual. De manera tal que el ajuste del plan a cada una de las personas termina siendo una consecuencia de la solidaridad del sistema de ISAPRE y genera renta en función de todos los afiliados que existen en la ISAPRE o al menos de los que existen en el plan. Incluso genera renta respecto a las personas a quienes se les acogen los recursos de protección, porque yo lo hago tratándolos a todos por igual para poder mantener y a trabajar dentro del plano contractual en que me encuentro con ellos. Esos contratos con estos afiliados no es que queden desahuciados con motivo del recurso de protección, no puede desahuciarlos la ISAPRE. Continúan prolongándose en el futuro y generando renta. Justamente el recurso de protección, y por eso hablé del caso particular, en este caso pasa a ser una etapa necesaria e indispensable para la generación de la renta. Y ahí vuelvo con la pregunta del señor García, en el sentido de que no hay la arbitrariedad que se quiere ver, está dada por el marco legal. Y por eso las costas no están asociadas estrictamente a la conducta de la ISAPRE, que puede considerarse arbitraria tal vez en los recursos de protección, pero las costas no vienen impuestas
por alzar el plan, no son una sanción al alza del plan. El abogado, a continuación. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta del ministro, cuando nos pregunta si existe otro gasto que se haya declarado arbitrario e ilegal, la verdad que no se me viene a la mente otro gasto, pero este no es el caso tampoco. O sea, yo aquí estoy en línea con el abogado de la ISAPRE vía 3. Aquí lo que se declara arbitrario y no ilegal, arbitrario porque ilegal no es porque hay una ley que lo permite, es el alza del plan. Pero aquí lo que estamos viendo es si las costas personales son o no un gasto para producir la renta. Y saqué la palabra necesario para que se entienda por qué y lo voy a relacionar con la segunda pregunta. En este caso aquí no estamos diciendo que las costas son arbitrarias. Las costas no son arbitrarias, no tienen calificación las costas. Ya se explicó que esta no es la instancia para hablar de la calificación jurídica de las costas y cómo se va a determinar, pero en el auto acordado de los recursos de protección se le da absoluta libertad a los ministros para calificar las costas. Incluso las ISAPRE han ganado recursos de protección y han sido condenados en costas. Incluso han habido que hay votos disidentes y se condenan en costa igual. Por lo tanto, no tiene nada que ver la costa como gasto con el eventual acto arbitrario, si es que se quiere entender así, en el alza del plan de salud. Son cosas absolutamente distintas. Y respecto a la segunda pregunta, a propósito del test de necesidad y de por qué se debería aquí en este caso eliminar la palabra necesario, a juicio del suscrito, la palabra necesario, estamos todos más o menos de acuerdo de que es una palabra mirada de forma extrema o aislada, un poco abierta, subjetiva. Claramente no es algo objetivo, como los demás requisitos. Nosotros, esta parte en particular, no pidió que se declare inaplicable necesario para producirla, solamente necesario. Es decir, el artículo quedaría los gastos para producirla que no se hayan rebajado como costo. O sea, al eliminar la palabra necesario, queda el artículo 31 prácticamente en su integridad, con el cumplimiento de una serie de requisitos absolutamente objetivos, porque los demás requisitos sí son objetivos. Tal vez la acreditación fehaciente al Servicio de Impuesto Interno uno podría decir, bueno, eso depende muy bien de quién te atienda, del fiscalizador de turno. Pero en términos prácticos, aquí no se está eliminando el artículo 31 ni se lo está debilitando. Simplemente se está dejando que un artículo que dice que se van a poder rebajar los gastos para producirla. Pero la palabra necesario es lo que viene a enlodar y a subjetivizar todo esto. Y finalmente me quiero hacer, igual que el abogado de la contraria, a propósito de que los planes no se tienen que subir, muy brevemente, y de que no estaría relacionado con la renta. Yo discrepo de esa opinión por el hecho de que, como se explicó, el alza del plan de salud es una acción que no permite discriminación. Por lo tanto, cuando yo le subo el plan a 100 personas, si 10 personas interponen recursos de protección, las otras 90 me generan un ingreso porque no recurrieron de protección. Cuando se dice que el gasto asociado al rechazo al haberse acogido el recurso de protección no genera renta, eso no es efectivo, porque ese acto de que se rechazan, o se acogen esos 10 recursos que interpusieron los afiliados, los otros 90 que no reclamaron, que no interpusieron recursos, generan mayores ingresos. En el mismo acto no se puede separar los que reclaman de los que no reclaman, porque mi representada no puede separar a quién se le sube el plan y a quién no se le sube el plan. Si yo se lo subo a todos, en ese sentido, los que reclamen efectivamente no van a generar una mayor renta, pero todos los demás sí. Bajo el supuesto que se está planteando acá, uno podría llegar al absurdo de decir, si yo no voy a tener que considerar gasto rechazado, este gasto por costa, entonces ¿por qué tengo que tributar por los mayores ingresos de las otras personas que no reclamaron? Si son producto del mismo acto. Es una pregunta válida. Muy bien, el abogado del Servicio de Impuesto Interno, a las preguntas formuladas. Sí, en relación a la primera pregunta acerca de qué otras actuaciones arbitrarias e ilegales, efectivamente los colegas aquí presentes no han podido dar cuenta de una respuesta, pero nosotros en el diario Acontecer del Servicio tenemos múltiples actuaciones de ese tipo. Por ejemplo, no asociadas necesariamente a recursos de protección, pero sí tenemos el rechazo de las multas que se han aplicado en los casos de colusiones, por ejemplo, a las farmacias, en que el gasto fue, la multa que se le aplicó fue considerada un gasto no necesario para producir la renta. Dicho criterio no había sido considerado como tal por el Tribunal Tributario y Aduanero, no obstante la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo y declaró que el gasto no era necesario para producir la renta. En el mismo sentido se pronunció la excelentísima Corte Suprema. Ese ejemplo por un lado. También tenemos que las empresas eléctricas tienen que dar compensaciones a sus usuarios cuando han existido cortes de luz.
¿cierto? Y allí ellos se encuentran obligados por ley a pagar la indemnización, la compensación. En esos casos también se ha rechazado el gasto por no ser necesario para producir la renta. En esos casos se acepta el gasto cuando se obedece a un caso fortuito, ¿ya? Cuando el corte obedece a un caso fortuito. De esas causas hemos llegado a la Corte Suprema al menos con 3, en 2 de ellas la Corte Suprema señaló que no era un gasto necesario para producir la renta, en otro caso dijo que sí era necesario para producir la renta porque estaba obligada la empresa a cumplir. De manera que esas cuestiones se ventilan en los juicios tributarios propiamente tales. Es allí donde yo quiero poner de manifiesto que son los antecedentes de hecho que permiten en cada caso en particular determinar la necesidad del gasto o no. Esos son 2 ejemplos que se me vienen como ahora a la mente, que creo que cumplen o satisfacen la interrogante que planteaba el señor ministro. Respecto de la eliminación de la expresión necesidad, para nosotros resulta fundamental su mantención. Es criterio invariable de la excelentísima Corte Suprema de identificar necesidad con inevitabilidad, o sea, cuando el gasto es necesario, cuando es inevitable para producir la renta. En este caso, ¿el gasto es evitable? Sí, es evitable. ¿Puede el ISAPRE no alzar los planes? Sí, puede no alzar los planes. ¿Se condice con un ingreso? A diferencia, no vamos a buscar el ingreso que proporciona un tercero, sino que estamos viendo la cuestión en particular. Ese particular al que se le acogió el recurso de protección no se le alza el plan, por tanto, la condena en costas que va amarrada como un hermano menor, ¿cierto?, a la situación particular, no es un ingreso necesario para producir la renta. ¿Sí? La ministra María Pía Silva. Quería hacerle una pregunta a la abogada del Servicio de Impuestos Internos. Usted ha dicho que en el fondo que hay un problema de mera legalidad, de interpretación de la ley que debe ser resuelta por los tribunales del fondo. Y en relación al artículo 33, que fue aplicado por el Servicio de Impuestos Internos, la aplicación de esa norma significó que se consideró que estos gastos no eran necesarios para producir la renta y por lo tanto se agregan a la renta líquida. Y quisiera saber entonces por qué no se tomó esa renta líquida para determinar el impuesto de primera categoría y en cambio se fue a otro sistema tributario como es la fijación del impuesto único, ¿no es cierto?, en relación a estos costos personales, que parte de la base de que se consideran como retiros presuntos de la empresa estos gastos, ¿no es cierto?, y que corresponderían entonces a estos desembolsos en dinero que no deben imputarse al valor o costo de los bienes del activo. O sea, porque si miramos quizá el origen de esa norma del artículo 21, pareciera que se está refiriendo más bien, estos retiros serían retiros encubiertos, según lo que también han dicho algunas de las otras, los requirentes. Entonces, ¿cuál es la lógica de haberse ido, digamos, al otro sistema tributario, digamos, de aplicación del impuesto único y no mantenerse en la fijación del impuesto de primera categoría? Que son cuestiones distintas. El rol que juega el 33 es meramente de remisión. ¿Ya? En este caso, las partidas que no van a estar disponibles para que los dueños de la empresa retiren, que son cantidades representativas de desembolsos de dinero que hizo la empresa, se graban siempre con la norma del artículo 21. Cuando la ley hablaba de retiro encubierto respecto de los socios de sociedades de personas, ¿ya? Aquí son simplemente, en el caso de la sociedad anónima, cantidades que no van a ser objeto de distribución a través de los dividendos a los accionistas. ¿Por qué? Porque los dineros no se encuentran en la empresa, no están materialmente disponibles. Lo que hace el artículo 21 es valerse del 33 que le había dicho al resto de los contribuyentes, agréguelo a su renta líquida imponible. Entonces el 21 hace una mera remisión para luego, hoy en día en su redacción actual, indicarnos que no se agregan a la renta líquida disponible, pero que sí privilegia este impuesto del artículo 21, con el cual se completa la tributación que corresponde a la empresa y la que corresponde al dueño de la empresa. El 21 entonces hoy en día nos dice
no están en la base imponible. Antes de las modificaciones últimas que le han dado, que han incorporado expresamente dichas menciones, ya por instrucciones del servicio y por interpretación, en cuanto decía el impuesto es único, por tanto no lo vamos a gravar con primera e impuesto único. Simplemente siempre el impuesto único. ¿Ya? Hay una metodología de remisiones que, insisto, puede no ser afortunada, pero que permite circunscribir el impuesto. Lo que pasa es que con este impuesto se salda el total de la obligación tributaria que corresponde a las rentas. Si no, normalmente se paga primera, más global, con crédito por la primera pagada, por el impuesto de primera pagado. De manera que el impuesto de primera categoría en nuestro país es siempre un impuesto nominal que permite anticipar la recaudación fiscal, pero que no salda la situación de la renta, sino hasta cuándo va a declarar y pagar el dueño de la empresa. No sé si satisfago su inquietud en ese sentido. Ministro José Ignacio Vázquez. Gracias, presidente. Por su intermedio, a la abogada del servicio. En su traslado, usted menciona en general respecto a las costas, que hace mención a que las costas del litigante serían, en el fondo, por una acción abusiva, infundada, temeraria, contrariando los principios de la buena fe y probidad. Desde luego, eso puede ser entendido simplemente como una mera cita, digamos, a jurisprudencia, pero en definitiva lo resalta como fundamento, de alguna manera, de este tema. Entonces, aquí la pregunta o el punto que quiero señalar es si, de alguna manera, la aplicación del artículo 21 no obedece efectivamente a una suerte de sanción. Si en definitiva no se está considerando que habría mala fe por parte de los contribuyentes, en estos casos de las ISAPRES. Si ese fuera el caso, como una segunda pregunta, es si ese fuera el caso de actuar de mala fe, o no de buena fe, no sería, y a lo mejor me puedo equivocar, y ustedes, el resto de los abogados, me lo pueden precisar, no tendría que haberse recurrido a los procedimientos del artículo cuarto ter y cuarto quater, en definitiva, del Código Tributario, donde precisamente se establece que tiene que haber declaración, solicitud de declaración del servicio al juez tributario y aduanero para poder proceder de esta manera para la determinación de la base imponible y en consecuencia para la determinación de un impuesto de la naturaleza como el del artículo 21. Eso es mi pregunta. Señor ministro, nosotros en esa parte del escrito efectivamente hemos transcrito lo que han indicado algunas sentencias y que en parte yo leí y les voy a dejar acompañada aquí, en donde indica que la actuación de la ISAPRE ha sido arbitraria, obligó a la parte interesada a accionar, o sea, fue una mera transcripción en referencia a algunos de los fallos que hemos encontrado sobre esa materia. De manera que ese es el alcance de las expresiones, no es que estemos necesariamente allí efectuando un castigo o un reproche, simplemente determinando el efecto que una conducta que reviste esas características se produce en materia tributaria, que en particular revistió esas características, pero que no hacen determinante el impuesto del artículo 21, por cuanto la ley no exige mala fe en el artículo 21. Basta con que las sumas no estén disponibles para ser retiradas o distribuidas a los dueños para calificarse como sumas afectas al impuesto único del artículo 21. Que no están, inclusive el legislador no hace distinción, simplemente dice esas sumas que no debieron rebajarse ya no están disponibles en la empresa, ya no están en el FUD, dicho en términos de lenguaje, el Fondo de Utilidades Tributables disponible. De manera que no van a llegar nunca a concluir su círculo de tributación y por eso anticipamos con este impuesto. ¿Sí? Esa es la explicación a las expresiones contenidas en nuestro traslado. Luego, la segunda pregunta, ¿por qué el servicio no ha hecho uso de los mecanismos de las normas antielusivas que se contemplaron?
En primer lugar, cabe señalar que esa norma tiene un periodo de vigencia que es posterior a los años tributarios que son objetos de las liquidaciones de autos. De manera que malamente podíamos haber aplicado normas que no estaban vigentes. Segundo lugar, la figura de la elusión está circunscrita al abuso del derecho y a la simulación. De manera que siempre va a dejar abierta la posibilidad del artículo 21. No tipifican o no alcanzan a configurarse las figuras allí previstas. Y entonces no podríamos nosotros entrar. No hay simulación. ¿Sí? Entonces, en este caso no están los presupuestos para que se diera y tampoco correspondían a normas vigentes a la época en que ocurrieron los hechos producto de la fiscalización. ¿Sí? Perdón, para precisar simplemente. Y respecto del abuso del derecho, cuando se dice que se evite total o parcialmente la realización del hecho grave o se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, o sea, posterior se dice, no puede ser considerado. La verdad es que estas normas están en etapa de afiatamiento. También resulta interesante que pueda mirarse desde esa perspectiva, pero en este caso consideramos que, y las instrucciones también así lo han señalado, que privilegia la norma especial antielusiva del artículo 21. Que esta es una norma general y el artículo 21 es una norma especial. Por tanto, por el principio de la especialidad, vamos a aplicar la norma especial versus la norma general. Ministro Cristian Letelier. La abogada de impuestos internos. ¿Qué motivó, abogada, al servicio cambiar el criterio del tratamiento de las costas respecto a la industria de la ISAPRE, de aceptarlas como gasto y después rechazarlas? No ha existido nunca un cambio de criterio. Perdón, quiero agregarle mi pregunta que iba en el mismo tenor. Según entendí, antes no cobraban. Formular correctamente la pregunta. Las costas de la ISAPRE eran consideradas gastos necesarios para producir renta en un sentido natural y obvio de que el servicio no las cuestionaba. De buena fe, un contribuyente puede entender que una conducta reiterada de un servicio encargado precisamente de fiscalizar la normativa tributaria los había acogido estos gastos. Entiendo perfectamente yo cuáles son los criterios nuevos. ¿Me podría el abogado también señalar cuáles fueron los criterios objetivos que basaron esa conducta reiterada del impuesto interno de no cuestionarlos por lo menos? ¿Cuáles son los criterios? Le pregunto, señor abogado, porque usted ha dicho que el Tribunal Constitucional no tiene todos los elementos de juicio para resolver. Yo por lo menos quiero tener cuáles son los elementos de juicio que tuvo el Servicio de Impuestos Internos para mantener esa conducta en el tiempo, sin perjuicio que no están prescritos, sin perjuicio de la facultad del servicio para cambiar de criterio. Mi pregunta es cuáles fueron los fundamentos objetivos reiterados de no considerarlos gastos necesarios para producir renta. Adelante. Si mal no entendí en su alegación, usted señaló que en otros casos las costas son tratados caso a caso, si son gastos necesarios o no son gastos necesarios. ¿Está bien? ¿Entendí bien eso, abogada? Sí. Ya, en primer lugar, no existió un cambio de criterio por parte del Servicio de Impuestos Internos. No existe ningún oficio, ningún pronunciamiento previo en donde el servicio se haya señalado que las costas de esta naturaleza eran gastos necesarios para producir la renta. Lo que es distinto, determinar si se desarrollaban o no se desarrollaban planes de fiscalización en función de una determinada materia, ¿ya? Y ahí es donde yo le señalaba, no implica una aceptación tácita el hecho de no haber revisado durante ciertos periodos tributarios alguna determinada materia. Lamentablemente, las necesidades de fiscalización que se presentan para el Servicio de Impuestos Internos son muchas y los recursos son limitados. De esta manera que se privilegian año a año ciertas fiscalizaciones versus otras que tienen que dejarse de lado, no necesariamente porque no haya un criterio establecido. La verdad que si nosotros nos remontáramos hace un par de años atrás, lo que simplemente ocurría es que no existía un plan de fiscalización.
El servicio pretende abarcar el máximo de fiscalización que le es posible, pero insisto, los recursos no son limitados, se diseñan planes, se diseñan materias, y inclusive las políticas de fiscalización pueden ir cambiando, pueden estructurarse en base a planes, pueden estructurarse en base a riesgos, como los hacen las ISAPRES, lo que no significa aceptar. Si no se cobró respecto de años anteriores, no es porque se les haya revisado y aceptado. Aquí en estos autos no se ha invocado ninguna fiscalización específica sobre esa materia. Simplemente tenemos que tener presente que en años anteriores no fueron objeto de revisión. Si hubiesen sido objeto de revisión, lo más probable es que hubiésemos estado en el mismo escenario. Pero hay cambio de criterio cuando el director ha emitido un pronunciamiento en un determinado sentido y posteriormente existe un pronunciamiento en otro sentido. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, alguna situación concreta, yo puedo referirme a lo que ocurrió el año pasado con las camionetas de Reeling, las de Mitsubishi. ¿Ya? El servicio dijo, vamos a rechazar el crédito fiscal en la primera aproximación. ¿Por qué? Porque este vehículo no cumplía con ciertas condiciones que estaban impartidas en circulares. Luego, la empresa dedujo recursos de protección, nos alzamos en su contra, se perdió en primera instancia, logramos la revocación porque justamente no era la vía idónea. Pero justo le dijimos al servicio, al mismo director, señor director, las instrucciones que tenemos sobre esta materia son del año 77, en que los vehículos cumplían con tales o cuales características que hoy en día ya no están vigentes. ¿No será necesario evaluar o revisar? Y ahí podemos decir que hay un cambio de criterio en ese sentido, en donde hoy en día ciertos vehículos motorizados que se entendía que no cumplían con los estándares, hoy sí se entiende que los cumplen. De manera que no puede pretender establecerse una especie de sanción, tal vez por no haber fiscalizado, pero nunca ha existido un criterio como tal de parte del servicio de entender que las costas en estos recursos procesales han sido necesarias para producir la renta. Le insisto en mi pregunta, señor abogado. ¿Es válido el cambio de criterio o una especificación de un criterio nuevo para que exista seguridad sobre una norma que usted misma dijo es debatible? Sí. Entenderá usted que existe un principio que se llama de los actos propios, independientemente que haya existido un oficio anterior que a posteriori se deja sin efecto por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Tiene el Servicio de Impuestos Internos, siguiendo a su criterio, algún instructivo, algún informativo, alguna interpretación que diga que sucesivos actos aceptando un gasto no constituyen jurisprudencia tácita del servicio? No le entiendo. Usted dice que sucesivos actos de no cobro, de no aceptar esto, no constituyen aceptación tácita. Sí, efectivamente. Lo que usted acaba de decir, ¿está reafirmado por algún oficio, por alguna interpretación que les diga a los contribuyentes que sucesivos actos del Servicio de Impuestos Internos, unívocos, reiterados en el tiempo, no pueden tomarse por los contribuyentes de buena fe como actos de aceptación del servicio? Lo que usted acaba de decir está reflejado. Aquí usted parte de un equívoco, si me permite aclararle. Adelante, excelentísimo ministro. No ha habido actuación del servicio, no han habido revisiones previas en que se haya aceptado el gasto por costas. No existen, no las han invocado. Distinto es que en ciertos periodos tributarios no hayamos tenido la capacidad para poder revisar todo lo que queramos. Entonces, no hay un acto propio del servicio que haya permitido la deducción de las costas. No ha obrado, simplemente no se fiscalizó. Es una omisión, que lo que se opone a la teoría del acto, ¿cierto? No es un acto. Podríamos entender que a lo mejor incluso podríamos estar en una especie de falta de capacidad para abarcar todas las necesidades de fiscalización. Pero no es ese el tema. No hay un acto del servicio
No hay un cierre de fiscalización que diga se le aceptan los gastos por costa. Nunca existió. Perdóneme, abogado, como justamente para que el tribunal tenga los elementos de juicio que usted dice que tendríamos que tener. Lo que usted acaba de decir, en mi pregunta, que es muy coherente, muy llano lo que me contesta, lo que usted acaba de decir está en algún oficio, en algún informe, que cuando mi pregunta fue genérica, perdone si no me la expresé bien, cuando el servicio tiene una conducta o una omisión en determinado sentido, reiterada en el tiempo, permanente, los contribuyentes de buena fe no pueden entender en ese caso que en este caso las costas no eran gastos necesarios para producir renta. Usted me da una explicación acá. ¿El Servicio de Impuestos Internos lo ha dicho alguna vez? Para que todos los contribuyentes y todos los tribunales sepamos eso. La verdad que esta norma de interpretación la encontramos en el artículo 26 del Código Tributario, ¿Ya? en el sentido que el servicio no podrá proceder al cobro con efecto retroactivo cuando un contribuyente se haya acogido de buena fe a una determinada interpretación. Y en este caso no ha existido interpretación, por tanto la posibilidad de abrir 26 del Código Tributario, se quiere hacer pago en su ingreso. Solo para el caso en que haya habido. No habiendo más preguntas, concluía la audiencia.